En este problema nos dicen que tenemos un conducto circular por el cual circula un fluido, no sabemos qué fluido es, pero nos dan las propiedades, entonces no tenemos que ir a tablas para consultarlas. Nos dicen que este conducto está sometido a un flujo de calor constante, este flujo 10.000 vatios partido metro cuadrado. Este conducto está aislado, de modo que todo este calor pasa al interior, es decir, no se pierde nada hacia el exterior del conducto. Nos dicen que el fluido entra a 15 grados y sale a 60 grados. En el apartado A nos piden la longitud de tubo, en el apartado B la temperatura de la pared del tubo a la salida. Entonces, para hacer el apartado A lo que hacemos es aplicar un balance de energía, esto lo vimos en las diapositivas. En el último apartado se comenta, podemos hacer un balance de energía entre la entrada y la salida del tubo y al final el calor viene dado por esta expresión, ¿no? Entonces el calor es m.cp por temperatura del fluido a la salida menos temperatura del fluido a la entrada. Despejando, quitamos la longitud y nos da una longitud de 58,7 metros. En el apartado B nos piden la temperatura de la pared del tubo a la salida. Nosotros sabemos que en todo punto del tubo, es decir, valga lo que valga la X, valga lo que valga esta coordenada X, se cumple que ese flujo de calor, esos 10.000 vatios partido de metro cuadrado, es igual a H en ese punto, entonces le estoy llamando H sub X por la temperatura de la superficie en ese punto X menos la temperatura del fluido o la temperatura media del fluido en ese punto X. Si se cumple en todo punto, particularmente para la salida, se cumple que ese flujo de calor, es decir, esos 10.000 vatios partido metro cuadrado es igual a H en la salida por la temperatura de la superficie a la salida menos la temperatura media del fluido a la salida. Entonces vamos a calcular H sub S y a partir de esta expresión despejamos lo que nos pide este apartado. Para calcular H sub S vamos a mirar si el flujo es laminar o turbulento. Entonces calculamos el número de Reynolds, nos da 25.477 mayor de 2.300, entonces tenemos flujo turbulento. Aplicamos una correlación, entonces al igual que el problema anterior os valen las de la diapositiva 16 o las de la diapositiva 17, ¿no? Ya os comenté que en estos casos utilizaremos la correlación de Vitus-Welter, es la más sencilla. Entonces, según Vitus-Welter, el número de Nusselt viene dado por 0,023 por el número de Reynolds elevado a 4/5 por el número de Prandtl elevado a n. En este caso se trata de un calentamiento, entonces n tiene un valor de 0,4. Resulta un Nusselt de 119,53 y a partir de este Nusselt tenemos un H a la salida de 1195,3. Entonces, por tanto, volviendo a esta expresión, despejamos la temperatura de la superficie de la pared a la salida y resulta 68,36 grados centígrados.